12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. Marilia García está en la coordinación de redacción. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, y en la dirección técnica, Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Comenzamos inmediatamente con las informaciones. Como una delegación inconsulta, calificó la diputada de Vente Venezuela, Dignora Hernández, la comisión que encabeza el exalcalde Gerardo Blight y que inició gira por Estados Unidos la semana pasada para buscar respaldo de la comunidad internacional al Acuerdo de Salvación Nacional de cara a una negociación con el régimen de Nicolás Maduro. La parlamentaria destacó que la mayoría de la sociedad venezolana desconoce los detalles de lo que sería acordado en el marco de una nueva jornada de diálogo nacional. Esa decisión primero ni fue consultada con la sociedad venezolana, cosa extraña de un gobierno interino que le gusta hacer tantas consultas para después no cumplirla, por cierto, pero que también y no me refiero a ti, es falso que se haya elegido o se hayan designado por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional son la mayoría de sus parlamentarios y como parlamentaria no me siento representada en esa delegación. Además, la diputada Hernández negó que las elecciones regionales en Venezuela, tal y como están planteadas, sean una garantía de transición a la democracia en el país. Sabemos que en Venezuela no hay democracia, en este momento no hay democracia, entonces mal pudiera suponerse la idea que a través de una elección, entrecomillada, por supuesto, fraudulenta, se puede recuperar algo que ya no existe en Venezuela. En Venezuela lo que hay que restablecer la democracia para poder elegir y en este sentido, Maduro no es garantía de ello. Participar del reparto del botín a cargo de una farsa electoral es una aberración, pero que pretender venderla por una parte de alguna oposición como la solución a esta crisis configuraría voy a repetir la expresión, una aberración política. Por su parte, el embajador en condición de retiro, Milos Alcaray, criticó que la nueva jornada de negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Maduro comience sin establecer un acuerdo previo entre los distintos sectores del país que no figuran entre los partidos políticos mayoritarios. Hay que interpretar esta visita como una visita, un cabildeo para vender la idea de salvación nacional. Pero si es el inicio de las pautas de la negociación, creo que comienza mal, porque siempre he pensado que una negociación no puede ser por un grupo, por más representativo que sea, de plenipotenciarios que tienen todo el poder de negociar, sino que tienen que tener una hoja de ruta, o sea que debe haber una prenegociación dentro de los actores políticos nacionales para que sea una negociación de ese Frente de Salvación Nacional, incluyendo aquellos que no están dentro de las estructuras del G4 o dentro de los partidos mayoritarios. El diplomático aseguró que es un error poner sobre la mesa las sanciones como parte de la negociación, tomando en cuenta que se trata de medidas que no dependen de los venezolanos y que responden al incumplimiento del régimen de Maduro a normas internacionales. El hecho de que algún sector de la oposición diga hay que quitar las sanciones o hay que imponer nuevas sanciones, eso no va a cambiar la decisión de la administración norteamericana o de la Unión Europea. Entonces es un poco jugar con algo que no está en manos de los opositores tener. Lo que tiene que hacer el régimen para que se quiten las sanciones es cumplir con los acuerdos internacionales de resoluciones, que haya una elección presidencial clara, que haya una resolución, una elección parlamentaria clara, y las sanciones no dependen, porque bueno, si va a depender de los venezolanos, van a haber todo un arco iris de posiciones, unos que dicen que hay que mantener las sanciones, otros que tienen que mantener algunas sanciones, otros que no hay que tener sanciones. Es decir, en síntesis, las sanciones obedecen a la reacción de
estados que ven que no se está cumpliendo los parámetros de la democracia y la libertad. En opinión del consultor político Osvaldo Ramírez, antes de evaluar la posibilidad de levantar las sanciones contra el régimen venezolano, la comunidad internacional está a la expectativa del resultado del cumplimiento de los acuerdos en el marco de las elecciones regionales de noviembre, incluyendo la liberación de presos políticos y otras medidas en el mismo orden para restablecer la democracia en el país. Quizás la aspiración del gobierno de Maduro es: yo quiero un levantamiento progresivo ya. He dado algunas muestras. Esas muestras son, por ejemplo, la casa por cárcel de los 6 directivos de Citgo, que no es suficiente. Muchos aspiran a que esto sea una liberación total y que estas personas puedan regresar a Estados Unidos. Otra es, efectivamente, algunos elementos que permitieron 5 de 15 rectores no ligados al oficialismo en esta nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, pero tampoco es una situación suficiente. Y aquí quizás entra, si bien hay algunas señales de aparente buena voluntad, del otro lado de la mesa dicen: mira, para poder determinar un proceso de levantamiento de sanciones, debe haber un asunto mucho más fuerte. Por su parte, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que seguirá incentivando a los venezolanos en las calles para invitarlos a movilizarse con acción política y una visión clara. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario interino expresó que un acuerdo de salvación nacional va a venir de ejercer la mayoría, de alcanzar la mayor y mejor unión posible, de atender la emergencia y las violaciones de derechos humanos, del respaldo de la comunidad internacional y las garantías a todos los sectores. Por su parte, el Comité Regional del Partido Comunista en Lara condenó la detención y desaparición por varias horas de la activista Lisbeth Soto por parte de agentes de seguridad. Según informó el PCB, Soto había acusado a funcionarios del Estado de formar parte de una presunta red de tráfico de gasolina que opera en la estación de servicio Sanvil, ubicada al este de Barquisimeto. Pasamos a la materia internacional. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler, llegó este domingo a Colombia para afianzar el trabajo multilateral como parte de la cooperación internacional que mantienen ambos países. Esta visita a nuestro país refuerza la continuidad de la fuerte alianza en seguridad y defensa existente entre Estados Unidos y Colombia, informaron en Twitter las fuerzas militares colombianas. En otras noticias tenemos que el aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue detenido este domingo para ser investigado por delitos contra la soberanía. Su arresto se suma a los de otros 4 precandidatos a las elecciones de noviembre, informó la policía. Mora, quien también es periodista, fue arrestado en su casa la noche del domingo por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares en base a una ley que el gobierno de Daniel Ortega aplica a los opositores, informó la entidad de orden público. El comunicador era precandidato a la presidencia por el Partido de Renovación Democrática, al que el Tribunal Electoral le quitó la personalidad jurídica en mayo, dejándolo fuera de participar en las elecciones del 7 de noviembre. Entre tanto, la expresidenta del Partido Popular Cristiano de Perú, Lourdes Flores Natno, quien pidió este fin de semana a la Oficina Nacional de Procesos Electorales entregar el padrón de quienes participaron en la segunda vuelta presidencial, reiteró este lunes su convencimiento sobre la victoria de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en los comicios del pasado 6 de junio. Hay una tesis muy clara, hay una convicción de quienes estamos defendiendo el tema. Yo voy a repetir lo que he dicho anoche. Yo estoy convencida, es mi opinión personal, por supuesto puede ser todo lo que sea. Yo estoy convencida que la señora Keiko Fujimori ha ganado las elecciones, que somos más del 50% de los que hemos votado a favor de ella y que han habido estas maniobras fraudulentas en mesa, en un puñado de ellas que han tergiversado el resultado electoral. Sin embargo, eso no tiene que venir la autoridad cumpliendo sus tareas. Creo que más limpio, más constitucional y más correcta no puede ser nuestra posición. Muy bien. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson afirmó este lunes que la situación actual en su país pinta bien para poder levantar de manera irreversible todas las restricciones por la pandemia el próximo 19 de julio,
tras haber tenido que retrasar 4 semanas la fecha inicial para eliminar las medidas. En declaraciones a la BBC durante una visita a un laboratorio en Hertfordshire, en Inglaterra, el líder Tory se mostró optimista sobre cómo evoluciona la pandemia en este país, donde los contagios diarios rondan los 10.000 casos, pese al avance de las variantes del virus, especialmente la Delta. Pasamos a otras informaciones. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes los indultos a los 9 líderes independentistas del Procés, una medida necesaria para la convivencia que confía que cambiará la historia y que suma a millones de personas para la reconciliación. Sánchez confirmó la aprobación de los indultos en la conferencia que ha pronunciado en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona en medio de gritos de protesta de algunos de los representantes de la sociedad civil catalana que asistieron al evento. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Y lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón. Y no ignoro que hay personas y no ignoro, como estamos viendo, que hay personas contrarias a esta medida. Y tampoco ignoro sus razones. En otras noticias, el Consejo de la Unión Europea decidió este lunes renovar un año más las sanciones por la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia. Estas medidas restrictivas se extenderán hasta el 23 de junio de 2022, precisó el Consejo en un comunicado. Además, el bloque comunitario discute este lunes los últimos detalles de su nueva tanda de sanciones a Bielorrusia. Los ministros de Exteriores de los Estados miembros se reunieron en Luxemburgo para aprobar medidas más fuertes contra Alexander Lukashenko y sus allegados. El jefe de la política exterior europea, Josep Borrell, aseguró que las sanciones golpearán duramente la economía bielorrusa como respuesta formal al aterrizaje forzado del avión en el cual viaja el periodista disidente bielorruso Roman Protasevich, ahora detenido en Minsk. Es un paquete más amplio, creo que de 86 personas o empresas, no solo personas sino también empresas. Y luego debatiremos sobre las sanciones económicas que se presentarán al Consejo Europeo en la próxima reunión. Pasamos a la materia económica. El Bitcoin se desplomó más de 10% este lunes, después de que China ampliara la represión del minado de criptomonedas con la prohibición de esta actividad en una provincia del suroeste. El minado en China alimenta casi 80% del comercio mundial de criptodivisas, a pesar de la prohibición desde 2017 de comerciar con ellas en el país y del cierre de esta actividad en varias provincias. La semana pasada, autoridades de la provincia de Sichuan ordenaron el cierre de 26 minas, según un aviso difundido en las redes sociales y confirmado por un ex minero de Bitcoin. El precio del criptoactivo se hundió hasta los $32.309 tras haber alcanzado un récord cercano a los $65.000 en abril, en parte debido a las medidas represivas de Pekín. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $72.90 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $74.48. Pasamos a la materia deportiva. La gran sorpresa de los playoffs NBA 2021 se consumó este domingo en el Wells Fargo Center, donde los Atlanta Hawks se impusieron de visitantes por 96-103 a los Philadelphia Sixers en el decisivo séptimo partido de la eliminatoria de las semifinales de la Conferencia Este, que ganaron por 4-3 en la serie al mejor de 7.
después que la pasada noche los Milwaukee Bucks eliminaron a los Brooklyn Nets. Al igual que los Sixers habían tenido la mejor marca durante la temporada regular y eran los grandes favoritos a luchar por el título en el este, el joven base Trae Young lideró a los Hawks a sus primeras finales en la conferencia este desde 2015. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750